Bien, 7:46 de la mañana. En estudio está Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy acá. Mayor gusto. Bueno, la dinámica, la verdad, varía constantemente. Teníamos una agenda para conversar, pero hay un resultado en Argentina que quisiera conocer su apreciación respecto a, bueno, cómo ve, digamos, este triunfo de Javier Milei en Argentina con más del 54% de los votos y que cree que podría generar este triunfo en la región. Bueno, mira, yo creo que primero es importantísimo entender que los procesos democráticos son procesos muy movibles. A ver, tú tenías un candidato que era el candidato favorito desde el principio. Sí. Cuando fue a la primera ronda o a la primera vuelta electoral, la gente se sorprendió porque el actor no había logrado básicamente ese triunfo. Entonces, empieza toda la cabeza de la gente a pensar que se lo robaron, que es trampa. La política tiene unos elementos muy complejos. Por ejemplo, en esa primera vuelta lo que había ocurrido es que funcionó lo que se llama la teoría del segundo. Massa estaba de segundo, hubo un grupo importante de gente que sintió que Milei era imparable y que se movió básicamente al segundo para tratar de evitar el triunfo de alguien que es muy explosivo, complejo, aunque mayoritario. Entonces, ese elemento generó un trastoque del resultado electoral en Argentina en la primera vuelta. Pero ya en la segunda mostraste lo que estaba pasando. Cuando tú pones cara a cara a esos dos actores, la mayoría de la población argentina quería cambio. Fíjate que este tema, cambio, es la palabra crítica o clave cuando tú tienes la oportunidad de participar. Cuando la gente quiere cambio, a veces hay un cambio que se ata con una persona o a veces hay un cambio que se ata con una posibilidad. Milei era básicamente una oferta persona, era un actor que generó confianza, un actor que se convirtió en ese símbolo de algo distinto, diferente. Por cierto, a veces funciona y a veces no funciona, pero en todo caso, hoy la gente tiene el derecho a buscar esa alternativa. Y él lo consolidó con un liderazgo muy personal, muy distinto, muy particular, que logra generar la esperanza en la población argentina. En otras oportunidades, el cambio es distinto y creo que eso se parece más a la situación venezolana, por ejemplo. En Venezuela, aun cuando obviamente siempre algún líder capitaliza ese deseo de cambio, en el caso venezolano lo va capitalizando María Corina Machado, como lo hemos visto en las primarias, como lo vemos en las encuestas. Aquí el deseo de cambio va más cambio contra lo que existe, más que conexión específica con una oferta electoral. Es decir, cualquier persona en Venezuela que hoy día genere un cambio, sea María Corina Machado o sea Juan Pérez, va a ser la alternativa para la población. Por lo menos va a ser una alternativa importante y un problema difícil, un hueso difícil de roer para el gobierno de Maduro. A ver, si tú le preguntas a la mayoría de la población argentina, ¿qué proponía Milei? La mayoría de la gente sabía. Era una propuesta explosiva, distinta, liberal, irreverente. Es decir, muy, muy irreverente. Y la gente se conectó con esa propuesta. Era la propuesta, sobre todo además, la propuesta económica en particular, era muy, pero muy masiva. Cuando tú lo miras hoy en Venezuela, la mayoría de la población no tiene idea ni qué propone Maduro, ni qué propone María Corina, ni qué propone nadie. Es decir, lo que él está buscando es que le propongan una posibilidad de cambiar. Es decir, es el cambio. El gran líder en Venezuela es el deseo de cambio. Y por supuesto eso abre la oportunidad para que alrededor de alguien que en unidad o en fuerza le permita a la gente sentir que es posible cambiar, probablemente es tan problemático como María Corina para el gobierno de Maduro. Sí, ahora le consulto de cara a la elección presidencial del año que viene. Vemos a una María Corina Machado que sigue recorriendo el país, que su popularidad pues va creciendo también, pero vemos a un Maduro que también está jugando, a un Maduro y a un gobierno que ayer, por ejemplo,
avanzó con un simulacro electoral y que avanza de cara al 3 de diciembre con un referéndum consultivo. Bueno, se dice que más allá de un referéndum consultivo por el territorio seguido, también es una oportunidad del chavismo para aglutinar su fuerza y para movilizar a su militancia o a su voto duro, ¿no? ¿Cómo ve los números? ¿Ve que Maduro pueda crecer de cara al año que viene? ¿Cómo ve a María Corina? ¿Cómo ve a un tercer actor en el caso tal de que María Corina no sea habilitada? Mira, número uno, es tradicional que el gobierno, y ha pasado con Chávez, pasó con Maduro, etcétera, el gobierno en campaña tiende a crecer. Es decir, nosotros no podemos pensar básicamente que el gobierno se va a quedar en este nivel bajito, porque hoy tiene un nivel de popularidad muy restringido y una disposición de voto que es claramente minoritaria. Cuando tú arrancas la campaña, ¿qué haces? Gastan plata, y el gobierno tiene pues muchísima más plata que la que puede tener, claro, evidentemente la oposición, tiene capacidad de movilización, tiene además capacidad de comunicación, porque el gobierno tiene las formas para llegar abiertamente al pueblo. Entonces, nosotros sí podemos presumir que Maduro va a subir en términos de su apoyo popular o su disposición de voto. Y no solamente en la población indecisa, sino en los propios chavistas, porque hoy la disposición de voto de Maduro es muy inferior a la evaluación de gestión del chavismo. La evaluación de gestión está por encima de 20%, y la disposición de voto de Maduro está abajo de eso. Por lo menos hasta ahí hay una capacidad de aumento dentro del propio chavismo, porque el chavismo también se fractura. Claro. Pero bueno, en la medida en que ya sea Maduro el candidato claro del PSUV, pero además la única opción es preservar la revolución, presumimos que él aumenta en términos de valoración. Y por supuesto también tiene la posibilidad de convencer a algunos no alineados políticamente, ya sea por ofertas, por recursos, por utilitarismo, por miedo y presión. Todos esos elementos le hacen crecer. Ahora, la pregunta es, ¿ese crecimiento puede llevarlo a ser mayoritario? Difícilmente. Es decir, el debilitamiento, el desgaste de ese gobierno es muy importante. Entonces tú puedes crecer, pero es muy poco probable que Maduro se convierta en un líder por encima del 50%. La oposición sigue teniendo una gran ventaja en esa decisión de cambio. El tema es que la pregunta clave para mí es que tú puedes ganar la elección solo si eres mayoría. No. Tú puedes ganar la elección siendo mayoría. Y ha sido algo que se ha discutido durante años, ¿no? No solo siendo mayoría se gana, sino que también hay que tener una estructura y hay que tener muchos elementos para ir a esa elección. Ahora le consulto sobre la posibilidad de que no sea Maduro el candidato para el año que viene y que sea, digamos, o que haya otra alternativa dentro del chavismo. ¿Lo ve posible? ¿Cree que podría ser? Ayer, por ejemplo, fue el simulacro y estuvimos acá en cobertura y, bueno, vimos un audio de Nicolás Maduro, mientras vimos a Jorge Rodríguez declarando, a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello y a un Maduro ayer en un simulacro que puede ser un simulacro, pero algo muy determinante para el chavismo, pues solo se comunicó a través de un audio por redes. Sí, la política es muy relancida, ¿no? Yo no te puedo decir que hay algo seguro, que es imposible que haya una sustitución, pero no parece ser el escenario más probable. El escenario más probable es que el gobierno repita básicamente con el presidente a la cabeza como candidato. ¿Por qué? Bueno, primero porque lo usual es que los candidatos tengan muchísima más visibilidad, fuerza, etcétera, cuando son los presidentes. O sea, el presidente tiene una ventaja. Además, tienes una política del gobierno tampoco como, ¿no? Pero lo segundo, vaya eso, es que recuérdate que siempre que es muy difícil abandonar el poder a menos que no te quede más remedio. Si bien es cierto, pudiera haber algún actor chavista que pueda tener mayor acceso a popularidad o mayor fuerza popular que la que pueda tener el mismo Maduro, porque sería también una especie de cambio. El cambio no es solamente el cambio del chavismo por la oposición, también hay cambios internos dentro del propio chavismo que podrían ser interesantes para el elector. Entonces, hay algo ahí atractivo en cambiar a Maduro, pero el riesgo básicamente es muy importante. Y yo creo que es difícil imaginar que Maduro no va a activarse de manera muy fuerte para controlar, siendo además un presidente que siempre en Venezuela los presidentes tienen control de poder, es difícil que se le enfrenten internamente dentro de la revolución. Pero bueno, el escenario de nuevo, siempre puede ocurrir cualquier cosa que termine ahí.
no es el escenario más importante. Pero fíjate lo paradójico de la situación venezolana. Si tú me lo preguntas en la oposición, lo más probable es que haya un problema con el candidato de la oposición por el tema de la inhabilitación. Claro. Es decir, es difícil hoy, si María Corina quisiera inscribirse, no lo pudiera hacer por la inhabilitación. Algunos pueden decirte, pero la inhabilitación no existe porque es inconstitucional. Pero existe, es de hecho, ¿no? Pero de hecho existe. Está en la práctica. O sea, no estamos aquí discutiendo si es legal o no, si es legal, si es bueno. Estamos discutiendo si te puedes inscribir o no. Y lo que te dice la institucionalidad es que no te puedes inscribir. Y son las reglas en las que ella está. Mira lo que estoy diciendo yo. Estoy diciendo que en Venezuela está pasando una cosa rarísima, que en la oposición, queriendo que María Corina sea, es probable que no pueda tener su candidato. Y en el chavismo, donde probablemente quisieran un cambio, lo más probable es que no lo tengan. Claro. O sea, que tengan que ir con el líder que no quieren y en la oposición tengan que ir con un líder que tampoco es el que ambos bandos están ahí discutiéndose muchas cosas. Un tema muy complejo en la realidad política venezolana. Sí, y la opción de esta tercera vía de la sucesión, que María Corina Machado hasta ahora, digamos, se niega a eso, pero también es claro que ella no puede hablar hoy día de sucesión porque hay muchos intereses y hay muchas negociaciones también. ¿Cómo? Bueno, sí, primero, a ver, yo quiero rescatar siempre que María Corina Machado fue elegida en un proceso absolutamente claro, abierto y que tiene todo el derecho de aspirar a ser el candidato presidencial de la oposición. Y yo además considero, bajo mi perspectiva o mi análisis, las instituciones tendrían que funcionar en Venezuela para decir realmente qué es constitucional y qué no lo es. Pero desde mi interpretación, la inhabilitación política, no solo de María Corina Machado, sino la inhabilitación política de Capriles, de Superlano, etcétera, son inhabilitaciones no basadas en la Constitución venezolana. La Constitución indica explícitamente, no es una interpretación, explícitamente, que nadie puede ser retirado de su posibilidad de participar políticamente si no tiene una sentencia firme de un juez. Y ese no es el caso de las inhabilitaciones administrativas. O sea, diciendo esto, si yo no estoy para nada a favor de la inhabilitación, creo que es inadecuada e inconstitucional. Pero también creo que al final, operativamente, las probabilidades de que el gobierno permita esa participación son más bajas. Si se está negociando, se está bien, pero yo creo que son bajas. Siendo bajas, obviamente María Corina en este momento no puede hablar de eso, ni va a decir que ella va a estar de acuerdo con sustituirlo. No, ella tiene que llegar básicamente a estirar esa liga lo máximo que pueda. Hasta el momento. Pero cuando llegues al final, tienes que decidir. Y esa decisión es una decisión compleja. Lo más probable es que tenga que ser alrededor, espero que sea alrededor de mantenerse la oposición en la carrera. Porque la peor de todas las decisiones es irse otra vez a la abstención, no sé qué, que ya se ha probado abiertamente que no funciona. Ahora, si ella participa en la selección de ese candidato, es probable que ese candidato reciba, no todo, pero una parte importante de ese apoyo y va a seguir siendo un actor relevante y probablemente favorito en la elección. Bien, le agradezco mucho su participación acá con nosotros. Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Esta entrevista puede verla a través de nuestro canal de YouTube, Informativo Canalí, y recuerde estar informado a través de nuestras plataformas digitales. @NoticiasPiso Canalí. Maiker Iriarte Oliveros se despide. Tengan todos un feliz día.